Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Bueno, hoy tengo la bendición de compartirles la palabra. Dios es bueno. Dios es bueno y me dio a mí esta oportunidad hoy de estar aquí delante de ustedes y compartirles. Y quiero transmitirles esta palabra, y si tú anotas, le puedes poner a esta predicación el poder de las palabras o el poder de un secreto. Y eso es lo que vamos a hablar hoy precisamente, cuál es el poder de las palabras. Entonces, vamos a empezar leyendo Mateo 13. En Mateo 13, vamos a empezar leyendo aquí como desde el 3. Jesús está delante de sus discípulos, de muchos oyentes, y les empieza a hablar muchas parábolas, les empieza a hablar de muchas cosas. Pero aquí en la Biblia está escrito esta parábola que Él les dice en el 3, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Dice: un sembrador salió a sembrar. Mientras iba sembrando, dice que iba esparciendo la semilla. Una parte de la semilla cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Dice que esta semilla brotó porque la tierra brotó, dice, pronto, porque la tierra no era profunda, pero salió el sol, dice, y las plantas se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Otra parte de la semilla dice que cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas, dice, cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y termina diciendo, dice: el que tiene oído, oiga. Amén. ¿Cuántos tenemos oídos? Pues hoy vamos a oír la palabra del Señor. Alza tu mano y ora por mí, para que Dios me bendiga y nos bendiga a todos. En el nombre de Jesús, Padre. Primeramente, Señor, recibe gloria, recibe honra. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, toma el control de todos los que estamos aquí, porque tú eres el que enseñas, tú eres el que convences. Espíritu Santo, ayúdanos esta mañana. Ayúdanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces empezamos partiendo en que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida. Debemos de tener esa firmeza de saber que la palabra de Dios es el fundamento para nuestro caminar. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él nos dio un poquito de fe, acompañado de la palabra, y la palabra es la que nos va sosteniendo con los consejos que nos da la palabra de Dios. Entonces nunca se te olvide que lo principal consejero es Dios, por medio de la palabra de Dios. Cuando dice en la escritura las cualidades de Jesús, dice que es un príncipe, ¿sí? Pero también dice que es un consejero. No busques consejos en alguien que no conoce de la palabra, porque seguramente no te va a dar un buen consejo. A veces nosotros, a pesar de que conocemos la palabra, y andamos pidiéndole consejos a alguien que no conoce nada de la palabra, jamás te va a dar un buen consejo. El mejor consejo que se te puede dar está en la palabra de Dios, en lo que pidas, en lo que quieras. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que es viva. Dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así es la palabra de Dios. Dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios eso es lo que hace. Entra como una espada de dos filos. Dice que te parte en dos. Separa el alma del espíritu. Y entonces ahí es donde Dios empieza a trabajar. Por eso es bien importante que tú, reconociendo la palabra de Dios, sepas lo que hace la palabra de Dios en tu vida. Es muy difícil a veces entender esto. Miren, y yo he dicho algunas veces acerca de los psicólogos. Si hay psicólogos aquí, Dios los bendiga. Y qué bueno.
Gloria a Dios por sus profesiones, sí, es muy bueno. Pero un psicólogo, les he dicho yo, que se queda limitado, porque él va a aconsejar al que le va a pedir un consejo, le va a aconsejar de acuerdo a lo que él le diga. ¿Me explico? De acuerdo a lo que el paciente le diga al psicólogo, ahí viene el consejo. Pero la palabra de Dios es más profunda. Hay cosas que que un paciente no le puede decir a un psicólogo, pero la palabra de Dios te escudriña. Por eso dice que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra es muy poderosa. Es muy poderosa. Así es la palabra de Dios. Dice en Hebreos 11:13, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, del modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la Biblia dice, en Génesis empieza diciendo, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dice que Dios empezó a dar palabra: hágase, ¿sí? Hágase, sepárese la luz de las tinieblas, hágase, ¿sí? De ahí vino la esencia de la tierra, del universo. ¿De dónde? De la palabra, de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hablar nosotros? La palabra, si la tenemos en nuestro corazón. Por eso es muy importante entender que la palabra de Dios, por eso dice en la escritura, dice: escríbelas en la tabla de tu corazón. Escríbelas, que la palabra de Dios esté en tu corazón. Dice en la escritura, dice, cuando nosotros nos acercamos al Señor, dice que Él te cambia el corazón. Y dice el Señor, dice: y les daré un corazón, dice, hablando de un corazón nuevo. Dice: y un camino. El camino es nuestro Señor Jesucristo. Dice: para que me teman ustedes, dice, perpetuamente. Ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos. Esa es la promesa del Señor. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Dice la escritura que de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que vas a hablar. Amén. ¿De qué estamos alimentando nuestro corazón? Lucas 6:45 dice, Lucas 6:45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno, ¿ok? Y el hombre malo, pues del mal tesoro de su corazón también saca lo malo. Dice: porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. De lo que hay en nuestro corazón, de eso va a hablar nuestra boca. Entonces, dice Proverbios 18:20, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará, dice, del producto de sus labios. Lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, es lo que te alimenta día a día. Eso es, lo que hay en tu corazón es lo que te está alimentando a ti, y está alimentando a los que están a tu alrededor. Están alimentando a los que están más cerca de ti. ¿Y quiénes son ellos? Si eres soltero, pues principalmente pues tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Pero si eres la cabeza del hogar o la ayuda de la cabeza del hogar, estás rodeado de eso. Y tú, con la sabiduría que Dios pone en tu vida, porque le doy gracias a Dios, porque aquí Dios te ha enseñado la palabra y te ha hecho una mujer sabia. Amén. Esta casa está llena de mujeres virtuosas, ¿estamos de acuerdo? Esta casa está llena de varones valientes y esforzados. Amén. Y de eso llena tu casa, y de eso tú esparces a tus hijos, a tus hijas. Amén. Y por medio de la palabra tú empiezas a dar palabras de bendición, a dar palabras que edifiquen tu casa. Entonces,
La palabra es bien importante, porque en nuestra boca está el poder para que podamos bendecir, pero también en nuestra boca está el poder para que podamos maldecir. Entonces mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, porque eso puede que suceda, porque eso puede suceder lo que tú estás hablando. Entonces, si tú no tienes cuidado, ¿sí?, la misma palabra te puede condenar. Tú mismo te puedes estar poniendo un lazo cuando no tienes esa sabiduría para hablar la palabra de Dios como conviene y como te conviene a ti. Como te conviene a ti. Si no tienes esa sabiduría, esa palabra que hablamos nos va a condenar. Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado. Dice en Mateo 12:37, dice, porque por tus palabras serás justificado, porque también por tus palabras serás condenado. La palabra de Dios es la que te va a ayudar. La palabra de Dios te va a dar sabiduría. Tú vas a ser tratado conforme a tu palabra, conforme a lo que sepas. Entonces yo hace un rato recordaba cuando estaba leyendo acerca del hombre bueno, del corazón del hombre bueno, del corazón del hombre malo. Y recordaba que cuando Jesús se le acerca un hombre y le dice, maestro bueno, ¿sí? Jesús le dijo, dice, que no había ninguno bueno. Dice, bueno solamente mi papá. Entonces el gran reto de cada uno de nosotros es ser como Jesús, ¿sí? Para que haya en nuestro corazón, ¿sí?, un corazón bondadoso, un corazón bueno. Buenos nosotros no somos, el que bueno es Dios, pero en consecuencia de creer al Señor, nuestro corazón se va a hacer bueno. Hace unos meses recuerdo que había un muchacho que colaboraba conmigo. Ahora él es soldado, ahora anda por allá por el norte como soldado, como militar. Y veníamos de trabajar de por acá de la Costa Grande, y ahí adelantito de Coyuca, un lugar que se llama Carrera Larga, estaban unos fiscales ahí revisando y toda la cosa. Entonces recuerdo que nos paran y me dice el tipo que se acerca a mí, dice, ¿son de los buenos, dice, o son de los malos? Y yo le contesté así rápido, lo primero que se me vino a la mente, le digo, somos de los malos. Pero rápido, quiero decirte, pero rápido. Le dije, somos de los malos. Y rápido le dije, Jesús dijo que no había gente buena aquí, le digo, y nosotros somos de los malos. El tipo se rió y nomás le ganó la risa. Pero lo que quiero llegar es esto: ser sabio para hablar. Y eso te lo va a dar el Señor. Dice en Santiago 1:19, dice que debes de tener mucho cuidado con lo que habla, ¿sí? Dice en Santiago 1:19, dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto, ¿cómo dice? Para oír, rápido para oír, pero relájate cuando hables, relájate cuando hables. Y dice, termina diciendo esto, y también dice, debes de ser tardo para enojarte. Entonces, ese debe ser tu pensamiento. Mucho cuidado con lo que hablas. Rápido para oír, pero una persona muy lista para hablar. Muy lista para hablar. Miren, cuando estaba escudriñando esta palabra, vino a mi mente una historia. Una historia de verdad, fue una tragedia. Fue una tragedia esa historia. Yo por primera vez que la leí, la primera vez que la leí, de verdad me conmovió mucho esa historia. Y quiero decirte primeramente, estamos hablando de la palabra de Dios. Todo lo que está en la palabra de Dios, lo que es historia, dice así, dice que la palabra de Dios fue escrita, dice, para nuestra enseñanza, para que nosotros sacáramos provecho de la palabra de Dios. Todo lo que tú ves en la Biblia hasta el día de hoy,
los investigadores, los antropólogos, ¿sí?, han encontrado evidencias de lo que habla la palabra de Dios y ha sido. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a escudriñar la palabra, empiezo a ver cosas que digo, ah, caray, y la tierra se formó en tal lugar, y estaba el tal río, tal río, tal río, y ahí empezó la creación, y todo eso existe. Y dice, y ahí empezó la creación, y habla del arca, y hay indicios del arca que ahí está, ¿sí? Entonces, pero esta historia que les digo está en Jueces 11:30. Yo no le puse que la pusieran, pero Jueces 11:30 habla de Jefté. Era un guerrero, era un buen hombre que peleaba por el pueblo de Dios, era un guerrero, pero cometió un error por hablar así a la ligera. Dice, fíjense, dice, y Jefté, Jueces 11:30, si lo pones no pasa nada. Dice, Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Así a la ligera habló. Dice que si Dios lo bendecía, que si Dios ponía a los rivales enfrente de él y que los derrotaba, dice, el primero que me salga a recibir, dice, te lo voy a ofrecer en holocausto. O sea, iba a ser sacrificado. Pero aquí viene la parte trágica. Dice que cuando él regresa, después de que Dios realmente los socorrió, y él hizo, ¿sí?, lo que él le había pedido a Dios. Cuando llega con la victoria contento, dice en Jueces 11:34, dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí, dice, su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía él ninguno más que su hija. Y dice que cuando él la vio, dice que rompió sus vestidos y dijo, Dios mío, dice, ¿por qué me has abatido? ¿Cuál era el gran problema de él? Que la primera que lo recibió fue su hija, y por ser ligero en hablar, dice que su hija tuvo que ser sacrificada. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener nosotros esa ligereza de hablar a lo ligero. Debemos de ser muy cuidadosos en lo que nosotros hablamos. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Cuáles son sus pensamientos? En Jeremías 29:11 dice la palabra, dice, así dice el Señor, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de paz, no son pensamientos de maldad, para darles el fin que esperan. Esos son los pensamientos del Señor, darnos lo que Él nos ha prometido. He aquí, dice, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo las voy a hacer notorias. Amén. Dios tiene para nosotros cosas nuevas y cosas maravillosas para nosotros planeadas. En su mente, en su corazón, tiene lo mejor para nosotros. Como ese gran pastor que es, tiene lo mejor para nosotros. Darnos pastos verdes, pastos nutritivos, darnos su palabra, darnos abundancia en lo que nosotros necesitemos, darnos todo lo que necesitemos, porque su palabra dice que si buscamos a Él, dice, su reino, su justicia, dice que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Él tiene buenos pensamientos para nosotros. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer nosotros? Primeramente, no ser chismosos. Esa parte me hace gracia, porque a veces somos chismosos. Amén. A veces somos chismosos.
Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Dice en 1 Juan 1:8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Y la verdad del Señor no está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de reconocer primeramente? Que somos unos pecadores. Amén. Eso lo debemos de reconocer. Pero somos unos pecadores que estamos en la gracia del Señor. Que Él, como esos pecadores que somos, dice que Él nos abraza. Dice que Él nos limpia. Dice que Él por medio de su palabra nos purifica, nos da para que nosotros podamos ser de bendición a los que están alrededor de nosotros. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Eso es lo que dice de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que desea el Señor para nosotros? En 3 de Juan 1:2 dice la escritura, dice: mi hijo, dice, mi amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tengas salud, mejor diciendo algo agradable, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tú tienes que tener la sabiduría muchas veces hasta de parar esa conversación, ese diálogo que no va a venir a beneficiarte, que no va a venir a bendecirte. Amén. 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 Vino ahorita así rápidamente a mi mente. Y bueno, gloria a Dios por nuestros jóvenes que están ahorita en el campamento. Amén. Muchos de nosotros tenemos a nuestros hijos allá, ahí están nuestros 2 hijos. Pero mi hija, una que no está en el campamento, ahorita está trabajando. Yo recuerdo cuando era una niñita como de unos 6 años, 7 años, siempre con su cabello largo, mi hija le dice una de las maestras, dice, oye, Débora, dice, estaba de moda la epidemia esta de los piojos, pues. Y bueno, ya ve que quién quiere tener piojos. Entonces agarra y dice que le dice: Débora, ¿y tú no tienes piojos en tu cabellito? Dice que le contestó mi hija, dice: no, yo soy libre de toda peste en el nombre de Jesús, dice. Una niña de 7 años. Pero a lo que voy, qué importante que tú conozcas la palabra de Dios, porque eso te va a dar firmeza donde estés. Amén. Yo no sé si les he comentado alguna vez que una vez tuve un diálogo con un brujo. He tenido diálogos con brujos, pero bueno, este brujo era un brujo cubano. Pero así rapidito te voy a decir qué pasó con este cubano. Este cubano tenía un altar de dioses de su deidades de ellos, de los santeros de cubanos. Él no estaba presente en ese momento que yo agarré de payaso, porque yo los vi y anduve curioseando ahí. Y cuando él llega ahí, tuvimos un diálogo. Pero de repente yo le pregunto, le digo: oye, ¿y esto qué onda? Le pregunto yo. Pues yo sabía que era algo así medio raro, ¿no? No era muy, tiene bastantes años. Yo te hablo como de unos 20 años. Tiene como unos 19, 18 años que sucedió eso. Entonces agarra él y por haber tocado un poquito de ahí de su altar, se indigna y agarra una botella de aguardiente que tenía ahí de medio galón, se le echa a la boca y empieza a esparcir. Así como cuando las mujeres antes que no tenían la plancha para esparcir el agua, así le empieza a echar a todo. Y bueno, y me dijo, dice, se me queda viendo y me empieza a decir, fíjense, me empezó a decir verdades. Me acuerdo que me dice, tú tienes un hijo. Y yo nada más tenía un hijo, estaba chiquito, Moy, dice. Y dice, tú vives en un cerro, en una parte alta. Ya eran 2 verdades. Tu hijo, dice, es un pingo, dice, es un travieso. Ya eran 3 verdades. Y así me empecé, como 4 verdades me iba diciendo, de tal manera que yo tuve que pararlo, porque era un brujo, y cambiarle el diálogo.
cambiarle el diálogo. Entonces la palabra de Dios te dice en esta mañana que el gran secreto de la palabra de Dios es saber decirla como conviene. Amén. Saber decirla como conviene. Ese es el gran secreto de la palabra de Dios. Y quiero terminar con esta escritura, y quiero que te pongas de pie, por favor. Le voy a pedir aquí a Benny, a Cassandra, que pasen. En tercera de Juan 1:2, ese es el gran deseo que Dios tiene para nosotros. Ese es el gran deseo, ¿sí? Dice, amado, dice, mi hijo, mi gran deseo, dice, es que tú seas prosperado, dice, en todas las cosas. En todas las cosas. Que tengas salud, dice. Que tu mente sea íntegra, que tu mente sea sana, dice. Así como prospera tu alma. Ese es el gran deseo del Señor. Ese es el gran deseo que tiene para ti, para mí, en nuestro caminar. Él quiere ser de bendición para ti, para mí, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros vecinos. Él quiere usarnos. Él quiere usar su palabra. Su palabra es viva. Su palabra en todo tiempo comete el propósito para lo que es enviado. En todo tiempo la palabra va cometiendo ese proyecto que tiene la palabra de Dios. Para lo que tú envías, la palabra está siendo prosperada a donde tú la envías. La palabra de Dios sana nuestra alma. La palabra de Dios sana nuestro espíritu. La palabra de Dios nos acerca al Padre. La palabra de Dios reconoce a nuestro Dios y nos da nuestro lugar a nosotros como sus hijos. La palabra de Dios es vida para nosotros. En nuestra boca hay poder. En nuestra boca hay poder para que nosotros seamos de bendición a todos los que están alrededor de nosotros. Padre, en este día, en esta mañana te damos gracias. En este día, Señor, te damos la honra, Señor Dios, y te damos, Señor, las gracias por la magnitud, Señor, que esparce tu palabra, Señor. Tu palabra es todo en nuestras vidas, Señor Dios. Guíanos y ayúdanos cada día, Señor, a que nosotros demos tu palabra sazonadamente, Señor Dios. Que tu palabra dé en el blanco, Señor. Que tu palabra dé en el blanco, Señor, en nuestras vidas primeramente y en aquellos que están alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Este es el gran secreto, Señor. Este es el gran secreto, Señor. Tu palabra es una semilla, Señor, que germina y que da su fruto si la sembramos en una tierra muy fértil, Señor Dios. Gracias, Padre. Gracias. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Rey.